Ahora sí ya me entienden, ¿verdad? Cuando empecé hablando en lengua de señas no me entendían. Así nos sentimos nosotros todos los días cuando ustedes hablan y nosotros no sabemos qué están diciendo. Esa es la vida de un sordo. Antes de hablar de mí, quiero hablarles de la comunidad de sordos en México. Nosotros tenemos una lengua oficialmente reconocida en México, una lengua visual, no se escucha, es la lengua de señas mexicana. Sí es verdad que podemos leer los labios cuando tenemos terapia, pero es algo muy difícil. Lo más natural para nosotros es comunicarnos con nuestras manos. Y claro, muchos de nosotros también hemos aprendido el español escrito, pero a la mayoría de los sordos se les dificulta leer y escribir porque no hay un buen plan de enseñanza de segunda lengua. Los oyentes aprenden el español de manera natural y tienen ese desarrollo de su lenguaje a través del oído, pero los sordos no tenemos este desarrollo natural porque no escuchamos. Muchas veces nuestros padres no saben cómo comunicarse con nosotros y piensan que es solamente con la lectura labiofacial, lo cual nos retrasa muchísimo en nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo lingüístico. Si tenemos un desarrollo lingüístico en nuestro idioma, podemos aprender otros idiomas. Yo, por ejemplo, tuve esta oportunidad de tener un desarrollo de lenguaje en lengua de señas porque mi hermana mayor también es sorda y ella me enseñó. Pero un niño sordo que no tiene un modelo lingüístico, ¿cómo va a aprender una lengua que no escucha? Algunos papás no saben realmente cómo enseñar a sus hijos. Y muchas veces nosotros no entendemos algunas palabras. Yo honestamente se los digo, a veces hay oraciones que yo no entiendo porque son palabras que no conozco, porque el lenguaje se actualiza también de acuerdo con lo que escuchamos. Entonces, a veces la gramática del español, su sintaxis, es algo que yo muchas veces no entiendo. Claro, este problema podría resolverse con una buena educación. Sin embargo, los maestros no saben lengua de señas y no hay un programa adecuado. Siempre se apuesta por la oralización. Ahora nosotros como comunidad estamos luchando por nuestro derecho lingüístico a la educación en nuestra propia lengua. Les voy a contar, cuando yo acabé la secundaria yo pensaba que yo tenía muy buenas calificaciones. Yo tuve una terapia de lenguaje y a veces no entendía una palabra, otra sí, leía y a veces entendía y a veces no entendía. Yo empecé a estudiar como estética cosmetista y después me di cuenta de que todos eran oyentes, así que tuve mucho miedo de entrar ahí. Y siempre venían y hablaban y daban las instrucciones. La verdad a mí me daba mucha pena decir que yo era sorda, que no escuchaba, porque no quería que todos me vieran a mí, me daba mucha pena. Así que el maestro hablaba y yo no podía escuchar, así que yo copiaba lo que mis compañeras hacían, copiaba las prácticas que ellas tenían y a mí siempre me iba mal. Le quemé el cabello a una persona, pinté mal, puse mal unas uñas, todo me salía mal. No entendía qué es lo que estaba pasando porque el maestro pues, no me sabía explicar. Yo medio interpretaba lo que copiaba y le daba mi propia idea. Después, con 22 años, yo tuve una hija y empecé a preocuparme por su futuro. Ella va a ver que su mamá no sabe escribir, que no sabe leer. Mi hija sí escucha, pero yo me preocupaba de cómo iba a poder comunicarme. Sí, teníamos la lengua de señas, ella sabe lengua de señas también. Pero yo quería involucrarme en sus estudios, ayudarle con sus tareas y si yo no sabía español, ¿cómo iba a hacer eso? Así que decidí
aprender el español en su forma escrita. Empecé a tomar cursos los sábados y ese maestro sabía lengua de señas, así que me empezó a enseñar a leer y escribir y entonces me di cuenta de lo que realmente es entender el español. Empecé a tener claridad cuando leía y empecé a tener un gusto por la lectura. Así que me decidí por estudiar la preparatoria. Con 28 años empecé a estudiar la prepa. La verdad fue muy difícil porque yo no entendía mucho, los maestros siempre hablan muy rápido y siempre necesitaba que alguien me ayudara. Además estaba yo trabajando porque yo tenía que dar dinero para mi hija y tenía que también pagar el curso de español, muchos gastos. Mis papás me apoyaron muchísimo cuidando a mi hija porque querían que yo me superara, que estudiara la prepa. Me llevó mi buen tiempo, pero poco a poco empecé a estudiar y la verdad es que siempre hubo alguien que me ayudara con las tareas. Cuando terminé la preparatoria, yo tenía más interés y quería entrar a la universidad. Quería estudiar algo que me permitiera trabajar en educación para ayudar a mi hija y también para ayudar a mi comunidad, para que los sordos, las infancias sordos tuvieran un referente lingüístico propio, un maestro sordo. Así que decidí estudiar la universidad. Pero el problema con la universidad es el tiempo. Yo tenía una hija y un trabajo de tiempo completo, así que ¿a qué hora iba a estudiar? Empecé a buscar en una escuela privada por internet, pero no podía pagar esas colegiaturas, porque además de pagar la colegiatura, tengo que pagar al intérprete y tengo que pagar un maestro particular. Me enteré que la UNAM tenía una carrera en línea, pero para entrar a la UNAM tienes que hacer un examen de admisión. Y ese examen de admisión es en español. Pero dije, bueno, lo voy a intentar. Y me di cuenta que era muy difícil. Palabras que no recordaba y claro que no pasé. Pero supe entonces que yo quería estudiar en la UNAM, porque además yo no podía pagar una escuela particular. Así que tomé un curso particular para que me preparara para el examen sábados y domingos. Era muy pesado porque yo tenía que trabajar de lunes a viernes y atender a mi hija y aparte ir a tomar el curso. Pero bueno, la siguiente vez que fui, me fue mucho mejor en el examen. Ya entendí las oraciones, porque la primera vez, la verdad es que entendía palabras sueltas, pero ya después ya entendí bien, entendí el contexto, la gramática, el manejo de los tiempos, la conjugación verbal. Así que pude responder la mayoría de las preguntas y pasé. Pero en línea. Estudié 4 años la licenciatura y la verdad es que los maestros siempre me trataron con igualdad de condiciones. Jamás me regalaron una calificación o por ser sorda me libraron de alguna materia. Fui tratada exactamente igual que los oyentes y eso para mí fue una experiencia de lo que es la verdadera igualdad. Me esforzaba en hacer mis tareas, en cuidar mi redacción, en revisar mi español. Y sí, fui mejorando en el español. La lengua de señas no tenía que mejorarla, es mi lengua natural. Después de 4 años terminé la licenciatura. Sin embargo, a fuerza necesitaba hacer una tesis. Entonces imagínate, redactar toda una tesis en un idioma que no conoces bien, que no es tu idioma natural. Y a veces me tardaba un día entero en hacer un párrafo, investigando, socializando con la comunidad sorda, cuáles son sus problemas, cuáles son sus barreras. Y toda esta investigación para la tesis, y fueron 4 años más haciendo la tesis.
Cuando la entregaba a los sinodales me decían, está mal, está mal, está mal. Y lo aceptaba y otra vez, corrigiendo el español. Tuve que pagar otro maestro de español para que me ayudara a corregirla. Fue una cosa muy pesada. Sin embargo, cuando ya me presenté en mi examen profesional, porque todo ya estaba bien, me sentí muy orgullosa, porque demostré que todos los sordos podemos, que sí es difícil aprender español, pero así nos tocó esta educación. Es la educación que hay en México, no hay una educación bilingüe para las personas sordas. Entonces tenemos que adaptarnos a la educación que hay. Y todos tenemos la misma posibilidad, solo necesitamos oportunidad. Los sordos no vamos a vivir siempre en la tristeza porque no sabemos español. No importa la edad que tengas, 25 años, 28, 30, puedes aprender español. Nunca es tarde, puedes progresar. Eso te va a dar el éxito. Ahora mismo yo pienso, ¿las infancias sordas van a seguir igual? Claro que no. Ahora soy activista y estamos luchando por la reforma legal para que la comunidad sorda sea respetada en su lengua y en un modelo educativo bilingüe. Es muy importante. Ahora que mi hija es grande, ella me ve y ve mi esfuerzo. Y ese esfuerzo, como lo han venido diciendo mis compañeras toda esta mañana, lo podemos lograr si nos quitamos el pesimismo. Hay que esforzarnos, nos tocó vivir aquí, es lo que hay. La verdad es que yo ahora trabajo, soy asesora educativa dentro de la Dirección de Educación Especial e Inclusión, soy supervisora de área en la SEP, trabajo en la UNAM, en la FES Aragón, impartiendo el curso de lengua de señas mexicana, un curso de 2 años para que todas estas personas que están estudiando una licenciatura, cuando salgan de su universidad sepan lengua de señas. Soy evaluadora de intérpretes en lengua de señas. Y es que los intérpretes son nuestro puente de comunicación y no queremos intérpretes más o menos, queremos intérpretes de calidad. Así que soy evaluadora por el conocer y eso es para mí algo que tengo que mostrarle a mi comunidad, porque sí es difícil, tenemos muchas barreras, pero podemos superarnos. Y eso es todo. Gracias.